Buenas, buenas, todos en un nuevo video y en esta ocasión tengo que traer un tutorial. Esto no es básicamente como una recomendación, sino como algo como para usarlo de emergencia, en el cual este tutorial va a tratar de cómo bajarle de 1 a 2 voltios aproximadamente a una fuente de energía, ¿no? En este caso pues tenemos aquí lo que es un cargador. Este cargador USB, pues si no lo sabes o si ya lo sabías, suelen funcionar con 5 voltios, así que al bajarlo 1 o 2 voltios tendríamos aproximadamente 3 voltios y podría pues funcionar como un convertidor de emergencia de 5 voltios a 3 voltios, ¿vale? También podemos configurar alguna batería de 3 voltios, poner este método de emergencia y bajarlo a 1.5 a 1 voltio básicamente, ¿no? Básicamente ahí va. Esto es lo que trata el tutorial. Cabe mencionar que, para adelantarme un poquito a los comentarios, sé que esto no es totalmente seguro, no es lo mejor, pero pues te podría funcionar por si alguna vez tienes alguna emergencia y no sabes cómo bajarlo para probar algo, etcétera. Pues vamos a necesitar únicamente pues de tu fuente de energía. En este caso pues tengo aquí un cargador con su cable USB y aquí respectivamente los polos, ¿no? Bueno, sus cables positivo y negativo, estos son los polos. Y adicional a todo eso vamos a ocupar de lo que tenemos aquí, un LED básicamente, ¿no? El LED puede ser de cualquier color, en este caso tengo aquí uno blanco. Acá tengo otros más que son pues morado, amarillo, y pues aquí tengo otros LEDs, ¿no? Pero solamente vamos a ocupar un LED. ¿Cómo vamos a funcionar o cómo va a funcionar todo esto? Vamos a hacer lo siguiente, mira. De primera mano pues ten las mayores medidas de seguridad en todo esto, no estoy para que andes jugando, etcétera, pero bueno, vamos a probarlo. Mira, aquí yo tengo una extensión en la cual voy a conectar lo que es el tomacorriente o el cargador de teléfono, ¿no? Lo conectamos, ahí ya está conectado, y aquí tengo mi multímetro. En mi multímetro vamos a poner en medida de los voltios, bueno, la medida de los voltios. Vamos a probar el positivo con el positivo y negativo con negativo. Vemos que nos da aproximadamente 5.15 voltios, bueno, aproximadamente, ¿no? Ahí lo tenemos. Con el truco o con este método de LED vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar nuestro LED y vemos que tenemos dos patas, ¿no? Una pata larga y una pata corta. La pata larga pues es el negativo y la pata corta es el positivo, si yo no mal me acuerdo. Vamos a agarrar la pata negativa y la vamos a unir con el positivo, ¿vale? Vamos a unirlo ahí con el positivo y ahí ya lo tenemos. Esto es todo básicamente lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a medir corriente desde el negativo hasta la otra pata del LED. Ponemos negativo aquí y el positivo en la pata del LED. Lo ponemos ahí. Y como ven, ha bajado a 2.76. Si hacemos la resta, pues sí se le quitan como unos 2 voltios. Ahorita no tengo mi calculadora, pero como ven, ahí ya tenemos, ya bajó la intensidad de 5 voltios a 2.7, que ya estaría un poquito más segura conectarlo a algo que ocupe 3 voltios, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hicimos este microcircuito o este hack? Déjame lo desconecto para mostrarte. Aquí tenemos lo que es el LED. La pata negativa la conectamos al positivo, la pata larga, ahí está. Y ahora todo lo que vamos a conectar será desde el cable negativo y esta pata de aquí. De esta parte de aquí obtendríamos 3 voltios o lo equivalente o lo más parecido a 3 voltios, porque se le restarían 2 de los 5 que tenemos acá, ¿no? ¿Vale? Vamos a conectarlo para que tú veas esto otra vez. Y ahí lo tenemos, mira, negativo aquí y positivo acá. Lo ponemos. Lo agarramos y como ven tenemos 2.89, 2.90. Esto va a ir variando dependiendo pues de la cable, del LED, etcétera, ¿no? Y de esta manera obtendríamos un como bajador, un disminuidor de la carga, ¿no? Ahora, esto también se puede aplicar, te digo, a fuentes de 3 voltios. Aquí yo en este caso cuento con una batería. Esta batería tiene 3 voltios suministra 3 voltios. Y tengo igualmente el hack, ¿no? El truco, lo que vengo a hacer en este video, que es ponerle un LED. Aparte tiene una placa para cargar la batería, pero esto no interviene en todo esto. Esta batería da 3 voltios. Con el truco del LED vamos a ver que nos da aproximadamente 1 punto y cacho. Lo conectamos aquí y vemos que obtenemos 1.82, ¿vale?
bajamos de los 3 voltios que suministra esta batería a los 1.82 que tenemos ahí. Como en fin, esta batería pues te digo es de 3 voltios, con el truco de LED le bajamos 2 o aproximadamente 1.5 y esto nos haría a que pues podremos conectar esta batería de 3 voltios a un reloj que funciona con una batería de 1.5 sin pues quemarlo, ¿no? Déjame. Ok, de esta manera podríamos obtener lo que es esta batería para conectarla a este reloj que funciona solamente con una pila de 1.5 voltios, ¿vale? Sin quemarlo. Aquí tenemos el negativo, esto va acá al positivo. Y vemos, bueno, no sé si se alcanza a ver que funciona, mira, ahí está girando. Sin quemarlo, sin nada, porque ya reducimos el voltaje de los 3 a los 1.5, 2 voltios que ocupamos para encender este reloj. Como ven, ahí está funcionando. El único como inconveniente a todo esto es de que el LED, cuando lo conectas a un circuito como por ejemplo este LED va a estar funcionando todo el tiempo, por lo tanto va a disminuir la duración de la batería, ¿vale? Pero pues solamente es como para poner la prueba, para reducir 5 voltios y que ocupes forzosamente algo de 3 voltios, pues con un cable USB podrías pues obtenerlo, ¿no? Repito todo esto, yo sé que todo esto no es seguro, que pues probablemente no sea lo mejor que tendremos, pero a mi consideración me ha servido para poner a prueba bastantes, ya sean pues componentes, módulos, etcétera, que funcionan con un voltaje de 3 voltios, porque yo no tengo algo que dé o suministre 3 voltios, así que pues con esto ahí ya lo tendríamos solucionado. Solamente ocuparíamos un LED. El LED forzosamente debe de funcionar, debe de encender, si no pues no funcionaría todo esto, ¿no? Y bueno, pues creo que esto ya estaría todo en cuestión de este video. Cabe mencionar que bueno, pues todo esto lo puedes ir checando, ¿no? Más o menos. Si te funciona, si no te funciona, pues déjame saber en los comentarios. Te digo y te repito que esto ya sé que no es totalmente seguro, pues ya va a depender sus consecuencias, etcétera, pero es algo para emergencia. Y bueno, pues esto ha sido todo en cuestión de este video. Espero el video te haya gustado, te haya servido y nos vemos en la siguiente, en una próxima ocasión. Ten la máxima cautela a tratar estos temas, porque te puedes dar un toquezote y pues bueno, ahí está. Esto ha sido todo. Nos vemos en la siguiente. Adiós.